La paz del Señor para todos mis hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir esta palabra que se encuentra en Josué capítulo 3. Comenzaré a leerlo del verso 9. Vamos a ver el Señor qué nos quiere decir en hoy para recordarnos que el Señor tiene poder para poder pasar todos problemas, dificultades que podamos tener. Si alguno lo ha encontrado, lo vamos a leer bajo la sangre de Cristo. Dice así su palabra. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceré que el Dios viviente está en medio de vosotros, y en aquel que echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al ferseo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán, los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados y a las rodillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse por toda orilla todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, y como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, y estaban al lado de Israel, y descendían al mar de Ará y mar del Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vemos que el Señor así nos dice, para que nosotros tengamos la fe, la confianza en este Dios que es bueno y misericordioso. Vemos que el Señor lo hizo pasar en seco con Josué el Jordán, para ir a tomar a esos que hemos nombrado, a esas 7 naciones, 7 ciudades que el Señor le había prometido, que era las Canaán. Y el Señor vemos que lo que promete los da. Por eso vemos que el Señor a veces nos hace pasar, abre puertas, pero también tenemos que, cuando abre esa puerta, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza y tenemos que luchar. Y vemos que aquí pasaron el Jordán y sabían que tenían 7 tribus que tenían que destruir para poseer la tierra prometida del Señor. Vemos que no es como fue cuando Moisés pasaron el Mar Rojo. Vemos que ellos pasaron el Mar Rojo y dice que ellos estaban entre el mar y los egipcios que venían detrás. Vemos que estaban ya entre la espada y la pared, como se dice vulgarmente. Vemos, pero el Señor abrió agua en el río Mar Rojo y pasaron todos los que el Señor había prometido a su pueblo. Y del otro lado dice que hicieron fiesta. Vemos que María y Aarón, dice que saltando, bailaron, hicieron muchas alabanzas al Señor, porque ya le esperaba un largo camino para poder poseer la tierra. Pero vemos que ahí estaban contentos y el enemigo estaba detrás y los tenía acechando. Acá no, el enemigo ya no lo estaba acechando de detrás, sino que ya iban a conquistar. Vemos que a veces el enemigo no lo viene a acechar a cada uno, sino que nosotros tenemos que el Señor abre esa puerta para que nosotros podamos luchar y pelear, para que podamos poseer lo que el Señor lo ha indicado. Vemos que el Señor así nos dice, para que nosotros tengamos más confianza
en el camino del Señor. El Señor nos está hablando en esta noche para que nosotros pongamos los oídos atentos, porque hoy son días difíciles, son días de mucha tribulación, angustia y dolor, pero el Señor siempre abrirá puertas. Pero las puertas que abre el Señor muchas veces nosotros analizamos y decimos, ¿cómo? El Señor me abrió una nueva puerta y ahora tengo que seguir luchando. Vemos que el Señor así nos dice que tenemos que seguir luchando con ese enemigo que nos viene a insidiar para poder poseer la tierra prometida para aquellos antiguos, pero para que nosotros estamos luchando para una nueva tierra y un nuevo cielo, como dice la palabra del Señor. Vemos que tenemos que seguir luchando, no porque muchas veces pensamos, como dije anteriormente, que ya el Señor abrió todo y ya estamos tranquilos. No, tenemos que orar y clamar al Señor todos los días que nos quedan en esta tierra. Por eso el Señor nos dice ahora, vemos que nosotros ya hemos pasado con el mandamiento. Acá vemos que pasaban el arca. ¿Qué llevaba el arca? El arca llevaba los mandamientos del Señor, las tablas. Y vemos, y el bastón de Aarón. Vemos que ahí pasaban todo, pasaban los... Nosotros también vamos a pasar las aguas, vamos a pasar muchas cosas, pero tenemos que llevar sobre el hombro, como llevaban ellos el arca, sobre el hombro, vemos, pero con todos los mandamientos y todos los mandatos que el Señor le estaba dando. Así el Señor nos estaba diciendo a ellos. Vemos que los mandamientos no se habían olvidado de ninguno y para poder poseer la tierra prometida. Y vemos que cuando ya pasaron ya la tierra prometida, vemos, dice que ya se terminó el maná. Vemos, hermano, que ya el Señor ya no estaba alimentando, sino tenían que luchar. Vemos que el Señor había abierto la puerta, pero el Señor también le dijo, hasta acá he llegado, ahora tenés que luchar y tenés que seguir lo que yo te estoy indicando. Y vemos que el Señor le estaba indicando y sabemos todo lo que pasó luego, que fueron destruidas las naciones, pero ellos hacían el mandamiento. Hicieron todo lo que el Jehová le había dicho a Josué para que lo haga y pasaron en seco. Vemos, hermanos, que luego cuando pasaron, dice que volvieron las aguas a su normalidad y siguieron corriendo. Pero vemos que el Señor después de eso hizo el pacto con el Señor. Hicieron el pacto, vemos, le hicieron la circuncisión, hicieron un nuevo pacto para el Señor, para amarlo y servirlo. Y ahí comenzó. Hicieron la Pascua, hicieron fiesta también, porque ya estaba, pero faltaba algo para poder terminar lo que el Señor le había dicho. Pero vemos que así se le presentó a Josué, el príncipe del ejército de Jehová. Y vemos que el Señor le dijo, Josué le dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres uno de los nuestros o eres de los extraños? Y vemos, le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Vemos, descálzate. Vemos porque lo que está pisando es tierra santa. Y vemos, hermano, ahí el Señor le dio la fortaleza a Josué y a todo el pueblo, porque ellos obedecían el mandamiento, pero ahí conocieron que Jehová estaba con ellos. Así también nosotros a veces obedecemos los mandamientos del Señor, obedecemos todas las cosas, pero también tenemos que tener un encuentro con el Señor, conociendo que el Señor es bueno y misericordioso. Vemos, ahí ellos conocían la voz del Señor, conocían el mandato de Jehová, pero cuando se le presentó el príncipe, no estaba más con los mandamientos, sino ya estaba Jehová presente. Así cada uno de nosotros, cuando pasamos dificultades, cuando tenemos todas las cosas que tenemos que pasar, el Señor se presenta delante de cada uno de nosotros y nos dice, no temáis, porque yo estoy contigo. Y ahí tuvieron fuerza. Vemos que ahí tuvieron fuerza y ahí sacaron la piedra. Vemos, dice que cuando pasaban el Jordán tuvieron que sacar 12 piedras, uno de cada tribu, hicieron un altar. Primero los sacerdotes también hicieron en el medio del río, también hicieron las 12 piedras, hicieron también un altar. Y cuando pasaron, dice que hicieron otro altar con las 12 piedras. Hermano, vemos que muchas veces, ¿por qué la hicieron? Para que se recuerde que eso lo había hecho el Señor, que no hicieron por fuerza de ellos, sino por fuerza del Señor, como le dijo al profeta, no con ejército, no con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo llegarás al trono de la gracia y la misericordia del Padre Celestial. Hermano, vemos que así dice, hasta el día de hoy dice que se encuentran esas piedras y ese altar que hizo hacer Josué.
Vemos, hermano, cuando nosotros vemos para recordar, dice, para que cuando vean que te pregunten los hijos, los nietos, lo que sea, así nos pasó. Jehová lo hizo pasar en seco el Jordán. Hermano, ¿cuántas veces nosotros vamos de vacaciones o vamos a Córdoba o vamos aquí nomás? O cuando somos niños, a veces hacemos un viaje del colegio y vamos acá nomás, hasta cerca nomás, vamos a Diamante, a un lugar y ahí encontramos esas piedras preciosas y las traemos. ¿Para qué? Para que todo al que vea recuerde que yo estuve ahí también donde estaban las piedras preciosas. Vemos cerca de Santa Fe, vemos ahí, y entonces todo el que viene pregunta. Así era el Señor. Te está preguntando cómo el Señor te sacó de la corrupción, cómo te sacó el Señor. Nosotros no tenemos que mostrarle a este mundo que Él no éramos dignos de su presencia, que el Señor... le tenemos que dar ese ejemplo a este mundo porque nosotros somos la sal y la luz a este mundo. Vemos que así como nosotros vemos que vamos a un lado y queremos recordar ese lugar, así el Señor nos está diciendo, recordarte el día que te saqué del mundo y ahora sos hijo mío. Hermanos, no los olvidemos jamás de todas las cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos está diciendo primeramente a mí, no temamos nunca en la lucha. Vemos que de ahí el Señor comenzó la cosa. Y vemos, hermanos, que con la fe, con las alabanzas y con todo lo que el Señor nos está diciendo, vemos que el Señor ya caminaba con ellos, siempre caminó, pero ahí el Señor reforzó. Se presentó el príncipe del ejército de Jehová y reforzó la fe, la confianza. Y dice que cuando vemos que derribaron los muros de Jericó y tomaron toda la fortaleza. Pero había una familia. Vemos, hermano, cómo es la familia. Había una familia que había guardado a 2 espías que había mandado Josué. Y dice que había una soga, una soga de grana. Dice ahí, cuando nosotros entremos y destruyamos todo, a ustedes el mal no le entrará. Vemos, hermano, hoy también tenemos la sangre de Cristo salpicada en la puerta y a nosotros no lo tocará. Hermano, así son las señales del Padre Celestial. Aquel tiempo fueron la sangre del Cordero en Egipto. Vemos, hermano, cuando fue la tribulación, la angustia. Vemos, ahora también había una señal, una soga de grana, que también no eran tocadas esa familia y no eran del pueblo de Dios, pero el Señor tuvo misericordia. Hermano, ¿cuánto más el Señor va a tener misericordia con cada uno de nosotros si le somos fieles y guardamos los mandamientos que el Señor nos ha dado? Hermano, no digamos, ya está, yo soy evangelista, ya soy creyente y ya está todo. No, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, seguimos que predicando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, hermano, no es como aquel que dijo, también le dieron un talento y fueron guardados. Y ahí hizo más y le devolvió. No tuvo producción. Nosotros somos como el tanque que está arriba de un hogar. Vemos que ese tanque, si está, no distribuye agua. Habla 1, 2, 10, 20 canillas ese tanque, pero si está estancada, las canillas no se abren. Las canillas somos cada uno de nosotros, que tenemos que profundizar la palabra del Señor, tenemos que orar al Señor, porque esa agua que viene, somos cada uno de nosotros para que reguemos a este mundo. Somos semillas, la semilla que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Si vemos, tenemos que sembrar semilla de paz, semilla de amor, semilla de bendición, semilla de buenaventuranza, semilla del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos enseñó para que podamos seguir. Hermanos, somos agricultores, pero de salvación. No somos agricultores de cualquier cosa. Somos agricultores para poder sembrar la paz, la armonía, la misericordia del Padre Celestial. Todo lo que hemos recibido, el Señor nos quiere dar. Lo tenemos que dar. Por eso nosotros bendecimos, porque somos bendecidos. Nosotros damos el amor porque está el amor de nosotros. Damos la paz del Señor porque la paz del Señor reina en cada uno de nosotros. La paz del Señor para todos, y el Señor camina delante de cada uno de nosotros.